hacer una oración para comenzar a predicar acerca de Juan 2:1-12. Si quieren seguirme, por favor. Señor, gracias por mantenernos vivos, gracias Dios por mantenernos en tu presencia, gracias porque a pesar de las contingencias, a pesar de todas las cosas, queremos estar escuchándote, queremos buscarte, queremos estar sabiendo lo que tú tienes que enseñarnos, Dios, tenemos hambre de ti. Eh, Todos los que somos tus hijos estamos expectantes de que nos hables, estamos expectantes de que nos digas algo, Señor. Estamos eh, poniendo y disponiendo nuestra alma y nuestro corazón, nuestros cerebros también para que tú nos ilumines, por favor, Señor. Yo te ruego que esta predicación sea una bendición y de tu parte hacia todos los hermanos que la van a escuchar. Así es que Dios, Espíritu Santo, manifiéstate aún en las condiciones que son adversas y que son nuevas para todos, para muchos de nosotros. Te adoramos, Jesús, muchas gracias. Amén. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí de lleno. Juan 2:1-12 es un pasaje de la Biblia y precisamente yo me quiero meter un poquito a cuestiones de la Biblia. ¿Por qué? Todos estamos viviendo esta situación del coronavirus. Todos estamos escuchando, vemos los que tenemos Facebook o redes sociales, los que vemos la televisión, los que nos informamos por los medios impresos, los que tomamos como cierto lo que nos dicen algunas otras personas. Todos nos estamos informando. Y ahorita en esta época de nuestra historia, en la que el mundo, el hombre, está de alguna forma hiperinformado, o sea que le llegan noticias por todos lados, a veces la verdad sí pues hacen entrar en pánico ahorita porque es una enfermedad y nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Pero también si somos honestos, en anteriores situaciones, en anteriores o en otros temas de la vida, pues también nos llega mucha información y a veces la tomamos como cierta. Por ejemplo, a mí me da pues cierta risa, por llamarlo de alguna forma, que de repente dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y se avientan ahí sus teorías y se avientan unas cosas y las suben a las redes sociales, la ponen en algunos medios de comunicación, hay documentales al respecto y todo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Hay que verificar nuestras fuentes, siempre hay que verificar nuestras fuentes. ¿Y a qué me refiero con verificar nuestras fuentes? Tenemos Creemos fácilmente en lo que nos dicen en las noticias. Cuando vemos una imagen que parece seria y nos dicen ahí, el hombre llegó a Marte, pues entonces dijimos, jale, sí creemos, ¿no? Y vemos fuentes y vemos entonces que anda por ahí un robot tipo Pixar que se llama Curiosity, el robot, y nos manda fotos, entonces empezamos a creer. Entonces, debemos verificar nuestras fuentes, debemos saber de dónde vienen las cosas. Una fuente es de donde emanan las cosas, ¿no? La Biblia es una fuente. La Biblia es nuestra fuente de enseñanza, nuestra fuente de fe. Es una fuente confiable, porque precisamente preparando este estudio, platicaba con un compañero de trabajo que llegó ahí a mi oficina y tenía abierto precisamente esta presentación. Tenía abierta la presentación que le titulé La boda, el invitado y la señal, ¿no? Entonces, vio la pantalla y dijo, jale, ¿qué es eso? Y le dije, lo que pasa es que me invitaron a predicar en mi congregación, el domingo voy a estar predicando, todavía no sabíamos que iba a ser desde casa, y me preguntó, me dijo, ¿a poco crees en la Biblia, no? Se quedó con la cara así de que... Y le dije, sí, precisamente mi investigación y lo que voy a comentar con las personas de la congregación es eso, las fuentes. La Biblia es una fuente confiable. ¿Por qué es una fuente confiable? Porque tenemos todo para confiar en ella. Tenemos testimonios de aquellos tiempos, tenemos manuscritos que fueron escritos, de los escritos, perdón, de Juan, en este caso, que datan del año 100. Tenemos papiros que datan del año 100 y que comprueban más que la veracidad, porque confiamos plenamente en ella, confirman el orden, confirman gramática, confirman muchas cosas de la Biblia. Entonces la Biblia es una fuente confiable. Podemos verificarlo a través de muchas otras situaciones, experiencias, ciencias, hermenéutica, exégesis. Además, ¿qué debemos saber de una fuente, de una noticia, de algún dato que extraemos o nos llega? El fondo,
¿no? Ya sabemos que es una fuente confiable, ahora el fondo. El fondo es con la intención que nos dicen las cosas, ¿no? A veces puede ser la misma fuente, puede ser que va a pasar un asteroide muy cerca de la Tierra y la fuente es la NASA. Es una fuente confiable porque ellos se dedican a eso, ¿no? Pero a veces también depende el fondo con el que nos lo dicen. Va a pasar un asteroide y el mundo se va a acabar, ¿no? Pueden poner eso. Entonces ese es el fondo, la intención con la que lo dicen, pues dicen, la intención es como para alarmarte, como para sacarte de onda, desestabilizarte, ¿no? A ti y a lo mejor la economía y los gobiernos y todo esto. Ese es el fondo, ya sabemos, fuente, fondo y la forma con lo que lo dicen. La forma es pues esta manera de convencerlo o de presentarlo, ¿no? Una predicación, un artículo, una nota, una comunicadora muy bien arreglada diciendo, ah, sí, va a pasar un meteorito y pues el mundo se va a acabar, vamos a ponernos todos en histeria. ¿Sí me explicó? Fuente, fondo y forma es lo ideal para verificar si una noticia es real y cómo tomar esa noticia. Entonces, ¿a qué va todo esto? No necesariamente por los temas ahorita que estamos viviendo del coronavirus, que yo les recomendaría que analicen sus fuentes, que vean los fondos con los que se les está presentando la información y la forma con la que está sucediendo. Pero yo les estoy hablando de la Biblia. Fuente, fondo y forma. Este pasaje de Juan 2, del 1 al 12, de hecho le pedí a Vanessa que les mandara el documento que se iba a imprimir y que generalmente utilizamos en PBI, para que lo tuvieran. Espero que los que lo tengan empiecen a utilizarlo. Es el esquema, un poquito el bosquejo de esta presentación. Esta presentación, que se llama La boda, el invitado y la señal, habla de la primera señal de Jesús, ¿no? Es la primera señal que Jesucristo hace según Juan, según el Evangelio de San Juan, lo que tenemos registrado en Juan. Y es un pasaje sumamente hermoso porque a Jesús lo invitan a una boda. Me voy a permitir leérselos para que empecemos a desmenuzarlo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esto dice el texto. Y precisamente vamos a ver de qué habla, ¿no? Este texto sin duda habla de la primera señal de Jesús. ¿Y cuál fue la primera señal de Jesús? Convertir el agua en vino. Pero, ¿qué implicaciones tuvo? Vamos un poquito más adelante. Quiero comentarles esto. La gloria de Jesús se manifiesta en sus señales para que lo conozcas y conociéndolo, creas en él. Entonces, ojo, la gloria de Jesús se manifiesta por medio de las señales. Esta es la primera señal de Jesucristo. Y conociendo a Jesús a través de sus señales también, creas en él. ¿Ok? Entonces, vemos en el versículo 1 y 2, si gustan por favor consultarlo ahí o en su Biblia. Es muy importante que todos tengan Biblia a la mano. ¿Ok? Están en su casa, así es que pueden ahorita, si no la tienen a la mano, correr por ella y traerla para acá. Bueno, si ya todos tienen Biblia, o los que no tengan, vamos a analizar ahorita que Jesús está listo para hacer su primera señal. Él va a hacer su primera señal, fue invitado a una boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea.
Las predicaciones anteriores nos damos cuenta que Jesús estaba al sur de Israel, andaba por Betábara, estaba cerca de Jerusalén, donde se encuentra con Juan el Bautista, y luego de camino a Galilea empieza a llamar a sus discípulos, a Andrés, a Pedro, a Felipe, a Natanael, y de donde empezamos en ese relato al principio del Evangelio de Juan hasta este momento son 100 kilómetros al norte. Recordemos que Israel, el pueblo de Israel en aquel entonces se dividía en 4 distritos. Muy al sur estaba Idumea, luego seguía Judea, en donde estaba Jerusalén y Belén, donde nació Jesús. Luego estaba Samaria y luego estaba Galilea. En Galilea estaba Nazaret, estaba Caná justo, Capernaum, está el mar de Galilea, donde de repente también le gustaba andar a Jesús. Pero Nazaret, y les quiero mencionar Nazaret porque ahí creció Jesús. Después de que fueron a Belén al censo, al nacimiento de Jesús, se van a vivir a Nazaret. Después también, obviamente, con la estancia en Egipto. Se van a vivir a Nazaret y ahí vive durante prácticamente la mitad de su vida, un poquito más de la mitad de su vida. Entonces, en Nazaret, a 5 kilómetros a lo mucho, estaba Caná de Galilea. Jesucristo era de oficio carpintero. Entonces, él tenía sus herramientas, como todos los carpinteros la tienen, y trabajaba con este material llamado madera, como todos los carpinteros, por eso se llaman carpinteros. Entonces, trabajaba con madera y resulta que camino de Nazaret a Caná estaban unos olivares donde había árboles enormes y también madera de olivar, en donde las personas solían ir por su madera. Entonces Jesús, era muy, muy común que Jesús bajara a Caná de Galilea y que lo conocieran y que él conociera gente. Y viceversa, de Caná de Galilea, en Caná había muchos manantiales, porque estaba muy cerca del mar de Galilea. Había muchos manantiales y también, pues naturalmente que los mecanismos, incluso recipientes para sacar agua y transportarla, estaban basados en sistemas hechos a base de madera, no necesariamente de madera, de barro, las tinajas de piedra como vimos. Pero entonces se conocían, la gente de Caná se conocía con la gente de Nazaret donde vivía Jesús. Y resulta que a Jesús, en este pasaje nos dice, que lo invitaron a unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, sigue diciendo el versículo 1. ¿Por qué invitaron a la madre de Jesús? Insisto, ayer precisamente fui a una boda que me invitó mi mamá y nos citaron a cierta hora y fuimos los primeritos en llegar. Nos sentamos en una mesa, en un salón enorme como para 1000 personas y nos quedábamos viendo de repente porque éramos los únicos haciendo un salón enorme porque nos citaron a esa hora. Y empezaron a llegar y a llegar y a llegar y cada que llegaban nos saludaban a nosotros, saludaban a los demás muy, muy entrañablemente. ¿Por qué? Porque a las bodas, hoy por hoy y hace 2000 años, pues invitas a quien tú quieres, a quien buscas compartir una situación muy íntima, muy personal. Entonces, ahí estaba la madre de Jesús, invitaron a Jesús a esta boda, ¿no? Es interesante porque también en el 2 dice, y fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y luego en el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pero bueno, ahorita vamos a lo de no tienen vino. Jesús y sus discípulos estaban llegando a la boda, ¿no? Las bodas de los judíos es un evento interesante. Es un evento muy interesante porque no es como nosotros actualmente, ¿no? Que se organiza, que haces las invitaciones, que vas por los padrinos, que vas a comprar las cosas, que los recuerdos, que los arreglos. Sí, seguramente había muchas otras cosas, pero según la historia, las bodas de los judíos a veces podían durar días, ¿no? El principal día era cuando llevaban a la novia de la casa de su padre a la casa de su futuro marido. Y en ese tramo iban por ella más o menos en la tarde. La ley y algunos historiadores nos dicen que generalmente eran los miércoles. Iban por ella, la ataviaban, la vestían, le ponían corona de guirnaldas, le ponían olor a incienso, comían muy rico en la casa de su padre, se despedía de ahí y entonces su papá la tomaba de la mano y se la llevaba a la casa del marido. Pero en ese tramo la gente iba saliendo, ¿no? Iba saliendo y la aventaba
le ponía palmas también cerca, agitaban las manos, agitaban las palmas, hacían cánticos espontáneos, hacían oraciones, sacaban comida, se unían a esta multitud que iba caminando gozosa, la gente cantaba, bailaban si fuese necesario también, porque pues de repente también la gente está muy contenta en estos días. Y al llegar a la casa del novio se hacía una especie de ritual, ¿no? En el patio del novio o adentro de su casa, en un patio interno, dependiendo también las condiciones sociales, es donde se hacía una pequeña ceremonia, ¿no? Si estaba un rabino o el mismo papá del novio y el papá de la novia son los que oficiaban, por llamarlo de alguna forma, esta boda y hacían oraciones. Y bueno, para no... Para seguir con esto, Jesús es invitado a esta boda, ¿no? Y esa es la primera, lo que vamos a analizar. Jesús es parte de una sociedad. Jesús en ese momento era llegado, tenía amigos, tenía familia, empezó a tener discípulos. Y justo cuando está iniciando su ministerio, lo vemos en el Evangelio de Juan que estoy buscando, justo cuando está iniciando su ministerio, lo invitan a esta boda, ¿no? A una situación muy familiar, muy íntima, muy cercana, muy poco pública en el sentido de rituales, en el sentido de las fiestas que tenían los judíos, que mencionan otros evangelios. Esto es muy adentro, muy, muy íntimo. Al estar Jesús con los invitados en la boda, su madre, ¿no? Y aquí vamos a pasar a nuestro inciso B, le avisa, le dice, es muy interesante porque las palabras que utiliza la Biblia en el original son muy de análisis a fondo, porque le dice dos palabras, ¿no? Para empezar dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta palabra que le dice ahí, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y que incluso pareciera un poquito hosco a la hora de leerlo sin tonos y así nada más en letra, pues ¿qué tienes conmigo? Y más si nos vamos a estas imágenes del Jesús todo solemne y todo con la cara así dura y todo esto, de las películas como las de Enrique Rambal, se llamaba creo, el Mártir del Calvario, creo que sí, ¿verdad, Rafa? Bueno, así de que, oh mujer, ¿qué tienes conmigo? No, 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 no. Esta palabra que le dice Jesús a su mamá, a su madre, porque María era su madre, le dijo, es un equivalente como ahora una palabra que le da honor a las mujeres, ¿no? Pero principalmente a las mujeres que son allegadas a ti, porque antes menciona el pasaje, la madre, su madre le dijo. La palabra madre también en aquel entonces habla de que es de su propia naturaleza, el amor que le tiene. Esta palabra implica un amor consciente hacia la persona, por eso es su madre, porque digamos, lo abraza, lo percibe, lo siente y lo aprecia. Entonces, cuando Jesús, en esta pequeña escena que a mí me gustaría imaginármela, en la que le dice, esta palabra se la decía Julio César a Cleopatra cuando le mandaba sus cartas o cuando la veía, le decía esta palabra mujer, le daba ese honor impresionante que se tiene. Entonces Jesús le dice a su madre, mujer, ¿qué tienes conmigo? Pero no en el sentido de reclamarle así como, oye, ¿qué te pasa? No, 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 no. Sino en el sentido de ¿por qué me dices esto, jefa? ¿No? O sea, ¿qué me quieres decir con esto? Porque si se dan cuenta, más adelante, no le da instrucciones. O sea, María no le dice, ándale, haz esto. No, así como muchas pues mamacitas de la actualidad, órale hijo, haz esto. Y sabemos que cuando mamá dice haz esto, hay que hacer eso porque si no puede volar el chanclazo. Pero bueno, regresando al tema, María le avisa a Jesús, oye, ¿qué crees? Que no tienen vino, ahí en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y en el 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Y eso está todavía más interesante, porque ahí le está hablando de algo que ya conocen ambos, de que va a venir su hora. Si nosotros nos damos cuenta en los evangelios, cuando habla Jesús de venir su hora, sí tiene que ver con su misión, sí tiene que ver con la cruz, sí tiene que ver con el sacrificio al que vino a hacer. Entonces, ahí le está diciendo, jefa, ¿qué quieres que haga? No, todavía no empiezo, todavía no sigo para allá. Pero espérense, o sea, termina haciendo el milagro, Jesús termina haciendo el milagro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este diálogo? Como diciendo, ájale. Y más como está escrito en el original, termina siendo una especie de anuncio de que ahí va a empezar. Y ahorita vamos para allá. Entonces Jesús es avisado, ¿no? Eso lo podemos ver en el versículo 3 y en el versículo 4. En el versículo 5, Jesús es esperado. ¿A qué me refiero con esperado? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Otra vez, pues María, como buena madre organizando, les dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, ¿no? Aquí hay un detalle que no debemos dejar de pasar. Les dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, ¿no? Imagínense el tumulto, toda la gente bailando, cantando, jajaja, ya se acabó el vino anterior. ¿Qué quiere decir? El vino en aquel entonces se rebajaba con a veces 3 partes de agua. La idea no era emborracharse, no. De hecho, el tomar vino en la cultura judía de aquellos tiempos era bien visto, era por 2 razones. Una, el agua escaseaba, el agua potable escaseaba. Y entonces almacenar el agua implicaba pues, que se hicieran microorganismos y se contaminara un poquito. Si la convertían en vino, me refiero a fermentarla para hacer el vino podía guardarse mucho más tiempo y aguantar mucho más tiempo y entonces satisfacer la sed. No necesariamente para las reuniones sociales y para que vámonos este fin de semana o que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. No, no era para eso. El vino tenía otras implicaciones, era una necesidad básica prácticamente porque sustituía al agua en muchas ocasiones. Y precisamente por eso, cuando se servía vino, se rebajaba con agua, pues del agua que acababas de ir por ella al pozo o al manantial, la rebajabas precisamente para satisfacer la sed, ¿no? En esta ocasión, pues también el vino era precisamente pues para que la gente se echara, satisfaciera su sed y participara en la boda. Y sí, se había acabado el vino, ¿no? Entonces los que estaban sirviendo, dice ahí, le dijo a los que estaban sirviendo, no le dijo a los que sacan el agua del pozo, no le dijo a los que van por el agua al manantial ni al río, le dijo a los que servían. Entonces en todo este tumulto, los que servían dejan de estar sirviendo a la gente y están con Jesús y con su madre. Entonces, ¿qué estaban? Jesús es esperado, ¿qué nos va a decir si ya no hay vino? En aquel entonces no tenían estas aplicaciones como Rappi, de que a lo mejor él tiene la aplicación y va a mandar por un Rappi y nos lo van a traer rápido. No, se quedaron expectantes esperando como diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué nos dice que hagamos todo lo que él nos diga? ¿No? Y eso nos lleva a saber que Jesús está presente. Eso es un hecho, está invitado en la boda, eso está presente, atento, porque María ya lo puso atento, le expresó una necesidad. Y está preparado para realizar su primera señal. Él sabe que lo va a hacer. Ahí con sus amigos, ahí en lo íntimo de una boda, él va a hacer su primera señal. Entonces, pasamos ahí a un punto número 2, que es las señales de Jesús son una manifestación de su gloria. Lo que va a pasar es impresionante. Nos vamos al versículo 6. En el versículo 6 del capítulo 2 de Juan. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Bueno, rapidísimo repasamos esto, porque es hasta el 9 este número. Bueno, lo leemos mejor, del 6 al 9. Entonces estaban allí 6 tinajas de agua, eran de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y luego en el 7 dice, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo.
Y hasta ahí le dejamos ahorita. En el 6 hablamos de las 6 tinajas. Y había ahí 6 tinajas de agua. Y de piedra, enormes, unas tinajotas, porque en cada agua dice que cabían 2 o 3 cántaros. En cada tinaja cabían alrededor de, ¿qué les gusta? 60, 80 litros, o más, o 90, o 120. La idea es que pues estaban a rebosar, pero esa agua la utilizaban los judíos para el rito de la purificación. El rito de la purificación sí es un rito, pero más allá que este rito devocional y introspectivo, era un rito fácil, como ahorita con lo del coronavirus. ¿A dónde vas? Te ponen qué, sí, te echan tu gelecito, ¿no? Entonces cuando tú llegabas sí se sigue viendo, ¿verdad? Sí. Cuando tú llegabas a una casa, estaban las tinajas de agua, a veces de piedra y a veces de barro, para lavarte las manos y los pies, porque en aquel entonces, nuestros amigos de provincia sabrán, los que viven en pueblos todavía de terracería, me tocó vivir allá en Santa María Nativitas, que nos están viendo desde allá, que estaban las calles estaban con tierra, hechas de terracería todavía, y pues llegabas al otro lugar con los Converse todos llenos de polvito, en el mejor de los casos, porque a veces llovía y pues era lodito, ¿no? Pero bueno, ellos llegaban los judíos y se limpiaban las patitas, los pies y las manos con agua. Entonces imagínense, acababan de llegar cientos de personas, ¿no? Vamos a dejarlo en decenas, no sabemos si eran cientos. Llegaron muchas personas a esta casa y pues lo que tenían que hacer era lavarse manos y pies con cántaros y se lo echaban. Entonces se acabaron el agua, las tinajas estaban hasta abajo. Y los que servían son instruidos por Jesús. Les dijo, llenen estas tinajas, llénenlas por favor. No es fácil, ¿no? En aquel momento tampoco había agua entubada, no era de que, pues sí, ahorita las lleno, dame 2 minutos. Y ahí te puedes esperar un rato, que también te llevaría un rato que se llenen 400 litros de agua, un recipiente de 400 litros de agua con la pura llave, pero en aquel entonces no había llaves, ¿ok? Mucho menos pensar en agua embotellada. Ellos fueron con sus cántaros y fueron ya sea al patio, si es que el dueño de la casa tenía pozo, o al lugar más cercano, manantial más cercano por agua. O sea, se tardaron en llenarlas, ¿no? Y eso quiere decir que Jesús se adueñó de esa situación y les dijo qué hacer, porque también los que estaban sirviendo, que les digas, vente, deja de servir, de hacer a lo que veniste fue a servir, ¿no? Nos estás oyendo servir, sí. Y no, deja lo que estás haciendo y vas a llenar unas tinajas de agua, así como que ya están adentro todos los invitados, ya se lavan las manos, como para qué. Fueron a llenar las tinajas, quiere decir que Jesús se adueñó de la situación, como generalmente lo hace. Jesús, cuando llega a la vida de alguien, independientemente de que esa persona le entregue su vida, Jesús empieza a adueñarse de la situación, ¿ok? Y no fue el caso, no fue la excepción. Luego, Jesús hace cosas que parecen no tener sentido. Y ahí no me van a dejar mentir los que ya conocemos a Jesús. A veces hace cosas que dices, ¡ájale! ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Pero si yo ya hice todo lo que tenía que hacer para esto, o ya oro todos los días y la situación no cambia. Jesús a veces hace cosas que parecen no tener sentido. Y ahí vamos a ver en el versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y llenadlas hasta arriba. ¿Ok? Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a ir a llenarlas. No sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque precisamente estos que servían, pues saben, y todas las personas incluso que han oído hablar del vino, saben que no se hace de un día para otro. Saben que no es como el tang, que agarras un sobrecito, lo echas, le mueves y para adentro. No, el vino se hace a veces hasta con 2 años de anticipación, ¿no? Vamos a suponer que hoy, marzo 2020, planto mis vides, o ya están plantadas, nada más las riego, ya es época de que empiecen a dar. Me espero a que den mis vides, ¿no? A 3, 4 estaciones después. Hago la vendimia, que es sacarlas, cosecharlas, quitarlas, llevarlas en su canastita, ponerlas en donde las van a aplastar, las aplastan. Ese mosto se decanta, se criba, por llamarlo de alguna forma, se filtra.
y ese juguito se le echa agua, se le echa su levadura, se cierra y se espera a veces hasta 6 meses. Allá llevamos, considerando de que lo plantamos y que pasaron dos o tres eh, estaciones, ya llevamos mínimo 6 meses, más los 6 meses que se va a fermentar, ya es un año, más a veces un año que tiene que, digo, sí, 6 meses o un año que tiene que pasar en la botella. O sea, estamos hablando de un proceso de mucho, mucho tiempo. Entonces, sí escucharon los sirvientes que pues que Jesús iba a hacer algo con el vino, les dijo, llénense en estas tinajas, pues bueno, les vamos a llenar, pero no sabían lo que estaba pasando. A veces Jesús hace cosas que parecen no tener sentido. Y aquí es donde se realiza la señal. Jesús cambia la naturaleza de las cosas. Entonces dice, a ver, vamos para acá. Vamos a ver el versículo 9. Ya llenaron las tinajas, los sirvientes ya llenaron las tinajas. Y no vemos que ore Jesús por el agua para que suceda el milagro. Las llenaron y así como las llenan, Jesús les dijo, llenad las tinajas. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Así como las llenan, les dijo, ahora sáquenlo. Sacaron, se ahorraron ese año o 2 años que les dije. Jesús lo hizo en segundos. Se lo llevan y se lo llevan al maestresala. El maestresala no era otra cosa más que una persona de autoridad, y en este caso, en este contexto, de autoridad culinaria, algo así como una especie de el sommelier, el chef, el que prueba los vinos, el que sabe cómo está la situación, ¿no? Entonces, es una persona que sabe y que aparte que tiene autoridad en ese momento. Entonces Jesús dijo, llévenselo. Y no dijo, llévenselo al novio, llévenselo a María para que lo pruebe y avísenle que ya hice lo que me pidió. No, dijo, llévenselo al maestresala, a la persona principal que podía darle una buena crítica o mala crítica de ese vino. Y precisamente es lo que sucede. En el 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. O sea, el maestresala, le dicen, maestresala, ahí le va una copita de lo prueba. Y entonces los que sí sabían, todos los demás invitados, ni el maestresala sabían lo que había pasado, pero sí los sirvientes. Entonces yo creo que los primeros sorprendidos fueron los sirvientes. Dijeron, ájale, ¿qué está pasando? Dijo, llamen al esposo, ¿no? Y ahí van los sirvientes, seguramente fueron ellos o le gritaron por allá y viene el esposo, ¿no? Pero bueno, Jesús en un instante cambió la naturaleza del agua, la naturaleza de las cosas. Ya les dije que el agua, pues en aquel entonces era escasa. Palestina o Israel en aquel entonces estaba pasando por momentos sumamente difíciles, porque otra vez habían sido conquistados por los romanos. Tenían unos años que había en una rebelión, intentaron quitarse el yugo de Antíoco Epífanes, una estirpe griega. Pero llegaron los romanos y los romanos los oprimieron y los obligaban a pagar tributo, es lo que tenían estos romanos. Te respetaban según ellos tu cultura, tu religión, pero pues tienes que entrarle con una feria. Entonces ya de por sí en un país, en un pueblo sumamente golpeado, anímica, moral y ahora económica y políticamente, Jesús hace un milagro, ¿no? Jesús entró a esta casa por algunos datos podríamos concluir que por las tinajas de piedra que tenían, pues era una casa de alguien rico, ¿no? De alguien rico, pero imagínense la casa de alguien rico en un contexto pobre, en un contexto de pobreza, miseria y violencia, incluso pues de desolamiento, ¿no? Había este sentimiento de híjole, no vamos a salir nunca adelante. Me suena un poco familiar. Entonces en ese momento, y después de que Jesús venía de haber encontradose con Juan el Bautista, y que Juan el Bautista le dijo a toda la élite de Jerusalén, este es el Cordero de Dios, subió a una boda y cambió las cosas, cambió la naturaleza de las cosas. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve todo esto? Es lo que nos lleva a saber que Jesús está por encima de preconcepciones, que rompe la lógica y realiza su señal, ¿ok?
Esto es un principio permanente. A pesar de que estamos hablando de este pasaje que tuvo su conclusión en ese momento, hace un poquito menos de 2000 años, Jesús está por encima de las cosas, de preconcepciones, rompe con la lógica y realiza sus señales. Eso nos ha pasado a todos los que hemos sido cristianos. Cuando alguien más le habló de Jesús, a Jesús de nosotros, empezaron a orar por nosotros y yo sé de primera mano que unas tías empezaron a orar por mí cuando yo estaba muy mal y Jesús las escuchó, ¿no? Jesús se acercó, se vino a lo íntimo y no solamente eso, me empezó a inquietar y entré a Reto a la Juventud, empecé a leer la Biblia, empecé a ver cosas que parecía que no tenían sentido, ¿no? Me acuerdo que llegaba el entonces director del centro de rehabilitación allá de Sinacantepec, Miguel, y a los que ya llevaban tiempo, incluso a los colaboradores, él llegaba y todos se le iban a él como moscas al azúcar y los saludaba de beso, ¿no? Y yo decía, ojalá estos hasta han de ser medio raritos, pero no, era amor. Entonces yo decía, que no se me acerque ese señor, que no se me acerque, y de repente pasaba cerca de mí y le decía, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hacía cosas que rompían con mi lógica de tantos años y de heridas de tanto tiempo, ¿no? Entonces Jesús está por encima de preconcepciones, rompe la lógica y hace su señal. Y bueno, vamos a continuar con este tema para este número 3, que se llama, que yo le puse, la gloria de Jesús persuade para seguirlo e imitarlo. Y aquí es donde se va a poner todavía más intenso. Jesús ya hizo una señal, ya hizo un milagro. Hoy por hoy, en nuestra occidentalidad de 2000 años después de Cristo, y que el cristianismo, obviamente lleno de Roma, de lo romano, o sea, este cristianismo romano o catolicismo romano, y impregnó toda nuestra sociedad, toda nuestra cultura. Hoy por hoy podemos decir que esta sociedad occidental pues es cristiana, conoce a Jesús, ha escuchado de Jesús. No hay quien no haya escuchado de Jesús. Ayer en la boda a la que fuimos, de lejitos vimos cómo se estaban casando en la iglesia, porque lo hicieron afuera también, en la iglesia católica, el templo católico, y nosotros ahí de lejitos vimos cómo los estaban casando con sus ritos y todo. Todas esas personas han oído de Jesús. Esos templos católicos está una efigie de Jesús, ya sea crucificado o ya sea paradito con con sus señas. Todo el mundo ha escuchado de Jesús, ¿no? Todo el mundo, pero nadie lo conoce, pocas personas lo conocemos, pocas personas consultamos la fuente de la información en donde están las señales de Jesús y podemos tener acceso a ese conocimiento. Pero bueno, ahorita vamos para allá. La gloria de Jesús persuade para seguirlo e imitarlo. ¿Ok? La gloria de Jesús es impresionante, le puse acá, porque sí lo es. En el versículo 10, vamos al 10, dice, y le dijo, acuérdense que nos quedamos que el maestresala mandó llamar al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Órale. Imagínense, el novio estaba en lo suyo porque pues ya estaba con la novia y dijo, hoy me estoy casando, todo está bien bonito, qué bonita fiesta, se acabó el vino, ya llegó más vino. Y el maestresala le dice, ven, y ahí va, ¿qué pasó? Y le dio un halago. Todas las personas sirven el vino de menor calidad y cuando las personas ya se lo acabaron o se está reduciendo, sirven el mejor, al revés, perdón. Primero el de mejor calidad, para quedar bien y luego pues, el inferior porque ya nadie se da cuenta que ya no es tan de buena calidad. Pero tú no, ¿no? Dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínense el novio así como que, pues él no estaba enterado de lo que había hecho Jesús. Ahí se enteró el novio, el protagonista de esa boda que era el novio, se enteró hasta que le dijo el maestres a la persona en autoridad, tú reservaste el buen vino, ¿no? Entonces, ahí se mostró, les voy a decir por qué se mostró la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Jesús, la gloria de Dios, está relacionada, las personas que vienen en Galilea, en este caso, en el Israel del año 2000, del año 0
Ajá, en esta primera década, en este primer siglo o un poquito antes, las personas que vivían en Israel tenían la idea de la gloria de Dios como se las contaba la Biblia, como se las contaba el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Pues tenían en su cabeza a Moisés que había sacado con grandes proezas al pueblo de Israel, ¿no? ¿Y qué proezas hizo? Las 10 plagas, después abrió el mar, después en las noches cuando iban 2 millones de personas caminando hacia Israel, en las noches era una columna de fuego para protegerlos y alumbrarles, y en los días era una nube para cubrirlos del sol. Esa era la gloria de Dios que ellos estaban acostumbrados a oír, esa era la gloria de Dios. Cuando el mismo Moisés va a recibir las tablas de la ley y que va con Dios al monte Sinaí, bajaba del monte Sinaí y su rostro resplandecía por esa gloria de Dios, y estaban acostumbrados a escuchar que un ángel había peleado con Israel y que le sacó la bendición y lo bendijo, y veían ángeles, y que este Goliat lo mató un niñito con una onda y le cortó la cabeza, y veían así esas proezas y glorias de Dios enormes, o que había sido arrebatado en un carro de fuego Elías. Entonces, toda la gloria de Dios ellos tenían, y además tenían el templo, ¿no? El templo que en ese momento lo había construido Herodes, en donde una vez al año venía la gloria de Dios, ¿no? Y si buscan en internet hay varios videos en el que se nota así la gloria de Dios como baja, impresionante, escandalosa. David habla de voz de trueno, ¿no? Entonces estas personas que estaban en esa boda habían escuchado de esa gloria de Dios enorme, grandilocuente y tronadora. En este caso Jesús manifestó su gloria. Juan el evangelista dice, y Jesús manifestó su gloria, ¿no? Porque la gloria de Dios es impresionante y se manifiesta donde Él quiere. Leamos el versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Manifestó su gloria. ¿Cuál es la gloria de Jesús? O sea, Juan, el evangelista, conocía sí conocía perfectamente el Antiguo Testamento, sí conocía la gloria de Dios. Pero ahorita está hablando de la gloria de Jesús, está asumiendo a Jesús como Dios, lo está presentando como glorioso, ¿no? Y eso es impresionante, porque ahora la gloria de Jesús se manifiesta en lo íntimo, se manifiesta a puerta cerrada, como ahorita estamos prácticamente todos. Se manifiesta, obviamente, pues lo tienes que invitar, como vimos al principio también que fue invitado a esa boda. Jesús se manifiesta en lo íntimo, Jesús se manifiesta en tu necesidad más básica, del momento, ¿ok? No se, claro que hace señales enormes, ¿no? Y muchos de los que estuvimos en Reto de la Juventud somos ese tipo de señales. El mismo Gama es una señal de Dios de que la santidad existe, que la obediencia existe. Entonces, Jesús manifestó su gloria ahí en lo íntimo, ¿no? Y la manifestó donde Él lo decidió. Y bueno, viendo que la gloria de Jesús persuade para seguirlo e imitarlo, la gloria de Jesús conquista las mentes y los corazones. ¿Quién no va a ser cautivado cuando le han dado una señal, ¿no? Por ejemplo, cuando andábamos de novios, ¿no? Cuando te andaba gustando ahí la que ahora es tu esposa, o los que tienen novia, pues la que tiene novia, pues le pedías una señal, ¿no? Le decías, pues, para saber que te gustó, dame una señal. Entonces, Jesús nos dio señales, nos cautiva con señales. Él nos da, ojo, sí, armando este sermón, obtuve un comentario muy pertinente de que Jesús no es el genio de la lámpara. Jesús no es un Dios de transacciones, Jesús no es un sirviente nuestro, ¿no? Es oye, dame Jesús. Y esto les puedo decir que analicen sus oraciones. Ustedes, ¿cómo saber cómo ven a Jesús ustedes? Si en sus oraciones le piden guía, le piden que señoree sobre su vida, sobre cierta situación, o
pues es el dame, te pido, te ruego, presta, pon, quita, ¿no? Mi hijo es un marihuano, quítale lo marihuano, mi esposo es un flojo, quítale lo flojo, ¿no? No, no es el genio de la lámpara. Jesús manifiesta su gloria como Él lo decide. Pero hay que estar alineados a su voluntad para que manifieste su gloria y conquiste las mentes y los corazones. Aquí es donde quisiera decirles algo muy importante, ¿no? Ya estamos concluyendo. Lo importante que quiero compartirles es eso. Este pasaje nos enseña lo que les acabo de comentar, ¿no? Jesús es invitado, de hecho lo traigo por acá, ahorita les... Jesús impresiona con su gloria a quien Él quiere y convence para seguirlo. Esto es de lo más importante de esta enseñanza de Juan 2, del 1 al 12. Convence para seguirlo, ¿ok? Si tú apenas estás oyendo hablar de Jesús y no has hecho una decisión por seguirlo, ya está dándote señales, ya te está inquietando, estoy segurísimo. Si tú ya eres cristiano, o por lo menos hiciste esa decisión y andas así como con la fe aguangada, con la fe lejana, Él también está haciendo las señales que Él decide. Hay que aprender a ver las señales. Hay que, como hijos de Dios, hay que aprender a buscar su rostro, ¿no? Jesús está presente, atento y preparado, ¿no? Es lo que aprendemos de este pasaje. Presente, atento y preparado, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer las señales. Él está por encima de preconcepciones. Rompe con la lógica para impresionar con su gloria a quien Él elige convencer, ¿no? A quien Él quiere convencer de seguirlo. Eso es la enseñanza de este pasaje, ¿no? La enseñanza de Juan 2 del 1 al 12. Esta es la enseñanza. Las señales que hace Jesús te llevan a Él mismo, ¿ok? Y eso también es muy importante para todas las personas que nos oyen, propios extraños, de reto, de Proyecto Vida Integral, de cristianos de años, ¿no? De hace tiempo, o nuevos cristianos, o personas que apenas saben un poquito de Jesús, pero todavía no sabían hasta hoy, y los que llegaron después, que esta fuente, que la Biblia, es la fuente de la información de Jesús. Aquí conocemos a Jesús, aquí vamos a saber de sus señales. Entonces, Él ya te está buscando, ¿no? Seas quien seas, no creyente, nuevo cristiano recién convertido o cristiano de hace mucho tiempo, ¿no? Él está esperándote todos los días en su presencia para que busques esas señales, ¿no? Y no necesariamente como el genio de la lámpara. Oye Dios, hoy dame la señal de que ya no haya contagios de coronavirus. No va a suceder. Jesús trabaja de otras formas, ¿no? Entonces, básicamente aquí genero esta conclusión, ¿no? Esta conclusión es que las señales que hace Jesús te llevan a Él mismo. Eso lo aprendimos hoy en Juan 1:12, ¿no? Y me voy a permitir leerlo nuevamente. Quiero leérselos para concluir y que tengan en su mente y que tengan ojalá en su teléfono o cerca de ustedes el bosquejo que les mandé con Vanessa. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Pues bueno, me gustaría agradecerles
que hayan estado conmigo aquí en la sala de mi casa, su casa. Ya este video va a quedar ahí en Facebook para que lo puedan ver nuevamente si llegaron tarde, compartirlo las veces que ustedes consideren. Y agradezco que hayan escuchado esta enseñanza y que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a hacer una oración para concluir y estén pendientes por favor de aquí del Facebook de la página de PBI, estén pendientes de los mensajes de WhatsApp ahí en los grupos que tenemos de la congregación y de reto para que obtengan información, ¿no? Y les sugiero sigan viendo, sigan analizando sus fuentes, sigan verificando sus fuentes. Vamos a orar. Señor, gracias Dios porque sigues siendo un Dios bueno, sigues buscándonos todo el tiempo para que estemos contigo en tu presencia. Déjanos mirar tu rostro, Dios. Déjanos estar cerca de ti, Señor. Tú nos escogiste, tú te acercaste a nosotros primero, tú nos buscaste y nos convenciste. Dios, somos tuyos, somos tus hijos, somos tu gente, somos tu pueblo. No quites tu presencia de nosotros. No dejes que tu gloria se esconda de nosotros. Permítenos ver tu gloria todo el tiempo, en todas las cosas, en nuestra familia, en lo que sucede en nuestros hijos. Permítenos, Dios, tener acceso a tu presencia por medio de tu sacrificio, Señor. Queremos glorificarte, queremos que tu nombre sea glorificado en todas las naciones, empezando por nuestras casas, por nuestras congregaciones. Gracias, Dios, porque permites que empecemos a tener claridad en estas pruebas que estás mandando a nuestro país. Permites que seamos obedientes. Ayúdanos a ser obedientes a las recomendaciones de las autoridades. Ayúdanos a no entrar ni generar pánico, Señor. Nos quedamos en tus manos, Jesús. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque hemos visto que tú te manifiestas tu gloria para que te creamos. Y queremos seguir viendo esas señales, Dios. Haz señales en la vida de tus hijos, de tu pueblo. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Pues bueno, muchas gracias. Y eso es todo.